conducta humana siempre ha sido una incógnita para el ser humano, tanto así que existen demasiadas teorías, tanto filosóficas, históricas, biológicas, evolutivas y psicológicas, tratando de explicar esa conducta humana. Y una de las incógnitas más grandes que se ha encontrado de todas estas vertientes son los asesinos seriales. ¿Por qué genera tanta curiosidad? ¿Morbo tal vez? Pero cuando describimos y le damos una función a todo lo que han hecho y ese comportamiento, logramos quitarle esa sombra de curiosidad y ese miedo e interés que causan esos asesinos seriales. Y el día de hoy venimos a hablar de uno de los asesinos más violentos, sádicos y prolíficos de la historia. Describiremos e hipotetizaremos del por qué llegó a ser tanto, para descubrir que al final solo es un hombre que decidió ser un monstruo y la sociedad no supo ni pudo detenerlo. Bienvenidos a su podcast Mente en Contexto. ¿Cómo están? Compañera Leslie Mezquita. ¿Qué onda, compañero Marcos Flores? Y Carla Quintero. ¿Cómo están el día de hoy, señoritas? Bien, gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Nerviuda. Ajá. La verdad es que yo también estoy un poco con emociones encontradas por lo que vamos a hablar el día de hoy. Que me gustaría primero dar como un seño de advertencia de que lo que vamos a realizar el día de hoy tiene solamente meros fines de entretenimiento y en ningún momento tratamos de justificar la conducta de este personaje. Este personaje la verdad es que es un monstruo gigantesco. Sin embargo, creo que cuando le damos esa categorización de monstruo, le estamos dando cierto poder a esa figura que él solo buscaba. El ser ciertamente hasta cierto punto temido, o que ha puesto como en estereotipo de rockstar al asesino serial. Cuando sabemos que en el fondo pues son personas con mucho sufrimiento y contenido emocional que no supieron manejar y que desencadenó en situaciones y conductas aberrantes, tanto para el ser humano como para la sociedad en general. El hacer daño nunca va a estar justificado. Lo hablamos también en el podcast de violencia. Si tiene una función, sin embargo, el hacer violencia sin tener esa función específica de defenderte o defender algo valioso para ti, pierde completamente la función. En el momento en que le haces o agredes a alguien por el simple hecho de hacerlo, por ese placer o por el simple hecho de estar bien, no es justificable. Aunque la historia de este tipo a mí me llamó la atención porque precisamente no hay mucho, o sea, vi que sí no hay mucho, quizá porque es un personaje americano y no hay mucho de su biografía acá en México. Tan English. Bueno, a lo mejor ahí sí no busqué, pero lo poco que vi, poco mucho, fue que aparentemente no hubo como causas específicas que justifiquen, o que expliquen, más bien, no justifiquen, sino que expliquen el porqué de su conducta. Por ejemplo, decía una parte que él no fue aparentemente un niño ni violentado, ni abusado, ni reportaron problemas de mayor gravedad en su infancia, ni su adolescencia. Bueno, ahorita ya sé que sí hubo ciertos sucesos, pero que, por ejemplo, a diferencia de otros psicópatas o asesinos seriales documentados, por ejemplo, que no tuvo temas de cuando estaba chico, ni de piromanía, ni de matar animales, ni de ese tipo de cosas, que es lo que decía, que regularmente se empiezan a ver indicios en sujetos que serán en un futuro probablemente potencialmente peligrosos. Eso era lo que me intrigó más cuando estaba investigando su historia. Una palabra que me hizo clic ahorita que hablabas de eso, que aparentemente sí, no. justo es aparentemente, porque no sabemos realmente cómo fue el contexto o cómo lo percibió. Porque aparte, bueno, más adelante vamos a ver que sí tenía ciertas condiciones que probablemente nos puedan hablar de poca regulación en sus emociones. Pero sí, o sea, como que no hay algo que tú digas, pues bueno, es por esto, o es que, bueno, lo abusaban, sufrió de abuso sexual, abuso físico. Pero sí hubo situaciones que aparentemente... Porque también no recuerda que sí. Muchas de las teorías que relatan o referencian que ciertas conductas se presentan en la niñez datan de los años 80, 70, cuando apenas se estaba formando esto. La psicología ha avanzado bastante de ese punto hasta ahorita, llegar a decir que hay otro tipo de conductas reforzantes en el ambiente que te mantienen cierta conducta.
Por ejemplo, en nuestra práctica, sabemos que para eliminar una conducta problema tenemos primero que saber qué mantiene esa conducta. Porque si no es funcional, entre comillas, ¿por qué lo sigue haciendo? Y ya cuando indagas un poquito más y vas un poquito más a fondo, te das cuenta que sí es funcional para el sujeto. Creo que ahí es donde el punto que de nuevo, no en ningún momento quiero justificar, que esto quede muy claro, estamos realizando la descripción de sucesos muy desagradables que pasaron por ciertas situaciones del contexto. También el contexto tiene mucho que ver. No justifican su actuar, pero explican y describen por qué acabamos tan mal. ¿Va? Creo que me gustaría empezar desde el inicio. Su nombre, que creo que ni siquiera lo hemos dicho. Nuestro pequeño y desgraciado hijo de puta, Rodney James Alcala. Él es su sobrenombre, o mejor conocido, es el asesino del juego de citas, de Dating Game Killer. Nacido el 23 de agosto de 1943 en California y en California. Obviamente del país de Estados Unidos. Las fechas de asesinatos oscilan entre los 1970 a 1979. El número de víctimas comprobables son 5. Sin embargo, se tiende que pudieran llegar a ascender hasta 130. Ahorita más adelante vamos a ir avanzando. Y conforme vayamos hipotetizando, nos vamos a dar cuenta que esa hipótesis puede ser muy correcta. El modus operandi, bueno, aquí dice, en la parte de lo que yo revisé, dice tipo de asesino, pues es un sádico, pedófilo, asesino sexual y estrangulador, ¿va? Bueno, empecemos desde el principio. Rodney Alcala nació en noviembre con el... podemos editar eso, ¿verdad? Rodney Alcala nació con el nombre de Rodrigo James Alcala, un 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Ahí tenemos un punto. Los 40, San Antonio, Texas. Si ponemos el contexto actual del 2022 en Texas, ¿qué nos encontramos? Personas altamente machistas, personas con un gusto específico por las armas, y donde hay el decir que son altamente machistas son como este poderío del ranchero, del señor de campo, no siento nada. Sí, del macho bragado. Exactamente. Ahí tenemos un factor que pudiera determinar más adelante algunas situaciones. Que apenas con 12 años su padre los abandona. Y no solamente los abandonó, que se fue. En ese aspecto ni siquiera los abandonó Estados Unidos. Ellos viajaron aquí. Se van a México. Vinieron a México a atender a su abuela, porque su abuela estaba muy mal. Aquí este tipo de información no la tenemos y es donde podemos empezar a hipotetizar. ¿Qué podemos hipotetizar? Uno es de que tenía acercamiento con la abuela y ella fallece. Cuando fallece, inmediatamente después el padre la abandona. ¿Qué pudo haber generado en ese pequeño Rodney de 12, 13 años? Un profundo sentimiento de abandono. Que de entrada ya tenemos otra vulnerabilidad. Y aparte los deja en un contexto en el que tal vez no estaba familiarizado. El porque cambio. Si él vivía en Estados Unidos, pues el cambiazo es como de... Bueno, ni siquiera es un contexto conocido para mí. Y además, ¿en qué edad? 12 años, empieza la pubertad. Pudimos haber tenido ahí temas de emociones, del despertar sexual. También. Te cambio completamente de hábitat. Con estos cambios biológicos que se tiene, te mando a una cultura totalmente diferente, que es México. Se muere la abuela y después se va el papá. Ahora también por qué se ausenta el papá, porque tengo entendido que se va con otra familia a Estados Unidos. Entonces no es lo mismo que tu papá se ausente por muerte, por ejemplo, o se ausente porque, no sé, está en prisión o porque se desapareció, a que sepas que está con otra familia, porque es como yo soy su familia, porque se va con otra. Exactamente. O sea, también ahí puede también ser un factor importante. Y ahí trae varios, ¿cómo decirlo? Varios contenido. Ajá. Esa situación a los 12 años ya trae mucho contenido. Donde de ahí también entendamos que de estar aquí en México se fue a Los Ángeles. Los Ángeles es conocida como una ciudad que no duerme, que todo el tiempo está en chinga. O sea, todo ese tipo de situaciones también pudieron haber repercutido en el pequeño Rodney, que hasta ahí no había hecho nada que demostrara ser un monstruo. Como lo decías, pues no
no hubo esa conducta no hubo. disfuncional desde la niñez. Incluso podemos hipotetizar también, porque de la mamá no profundizan mucho, pero ¿qué actitud puedes tener tú como mamá de un hijo que de pronto tu pareja se va? Entonces también habrá que ver cómo se manejó esa situación y qué influencia tuvo pues la mamá, que pues es Años 50. Aparte, ¿Qué te imaginas que hubiera? No pasa nada, mijo. No pasa nada. Su mamá también reprimiendo un chingo de emociones, no pasa nada. Uh-huh. O sea, hipotetizando en ese aspecto también tendríamos un contexto donde fue invalidada su emoción de abandono, su sensación de abandono, de pues, no sientas, eres hombre. ¿Quién sabe? Su Porque mamá de es Texas. que justo, ahorita dicen el clavo, porque él en una parte, no sé si más adelante lo dices, que se atribuyó como un papel de, pues como el hombre de la casa. Ya. Y eso ya no implica una etiqueta bien pesada y pues, o sea, reglas como pueden ser que muy rígidas, como yo soy ahora el hombre de la casa y yo mando. Digo, si hace 20 años estaban rígidas, imagínense hace 70. Más. Pues sí es una situación más complicada. Ahí quién sabe también, ahorita se me ocurrió otra hipótesis con respecto a la mamá, como no, ¿ustedes vieron algo de eso? Porque yo no vi realmente cómo era como el comportamiento de la mamá, no se menciona nada de eso, pero se puede hipotetizar ahorita que decías, el tema de, no pasa nada, mijo, o sea, como reprimir, invalidar, esa es una, y aparte pudo haber sido que haya sido también inclusive una madre súper ausente, ¿no? Sí, emocionalmente, o sea, físicamente pues sé que se quedó, pero emocionalmente, ella quién sabe, a lo mejor un día en la depresión o trabajando y a lo mejor que realmente ni siquiera hubiese un acercamiento de ella hacia los hijos, pues, o sea, incluido Rodney. También esa es otra. No creo tanto, te voy a decir por qué, porque, bueno, voy a avanzar con la historia y vamos a cerrar un poquito ahí el caso, de la duda que traías. 5 años después de los 12, a los 17, él decide al Estados Unidos entre los 1960 y 1961 aproximadamente. Él se enfrenta con todo este punto de rigidez dentro del ejército de los Estados Unidos y lo ponen de secretario. Dice que lo ponen de secretario. Pero en 1964 sufre un ataque de pánico y huye con su madre. Esto lo que me quiere decir es que el huir con su madre le generaba esa regulación emocional que necesitaba. Creo que ahí la hipótesis sería un poco de nunca hubo ese desapego de la madre probablemente hacia él en el aspecto de pues ven, o sea, fue mi único escape, me voy del ejército donde todo era rígido, donde hasta cierto punto todo era despersonalizado, me voy con la persona que me ha querido. Sí, pero aunque eso no, por supuesto, era su única red de apoyo prácticamente más importante, bueno, así lo pinta lo que investigamos, pero no necesariamente sea que haya fungido bien su papel, o sea, de cuidadora, pues en todas estas situaciones emocionales y afectivas que le pudiera dar. ¿No? Y de eso yo había visto que, por ejemplo, él se fue con la mamá cuando él se enteró que el papá había fallecido. Y que acto seguido, ahí están las fuentes pues raras, pero que entonces acto seguido de que él se va porque supo que el papá había fallecido, fue cuando le dijeron que había tenido una crisis de nervios. O sea, en aquel entonces le decían así, crisis, ¿no? Ajá, exactamente. Y creo que es importante, bueno, seguro ahorita lo vas a decir, pero cuando llega y busca a su mamá, que probablemente sí sea como un refugio, como una red de apoyo, ella le dice, ¿sabes qué? No, de todas formas, vete. Sí, y le dice que le dice. Y no, entonces, en el mejor de los casos, tal vez sí lo acompañó con su malestar y dijo, bueno, mijo, ahora ve. Y continúa, pero en el peor de los casos fue como de, no estés aquí llorando, vámonos. O ponle tú, en el mejor de los casos se contuvo la emoción, porque eso fue lo que pasó con la mamá, se contuvo todo este desborde de emociones, y la mamá, vamos a poner una hipótesis donde la mamá sí era ese cobijo para él de esa manera regular, a los 10 y, ¿no qué? Ya tendría 22, 21 años. 20 años, Y le dice la mamá o lo convence de manera, pues necesito que tú regreses al ejército, porque si te quedas aquí, hay mucha probabilidad de que te encarcelen, yo no quiero eso. Ok, sí, también no suena como... Pero regresa al ejército y qué es lo que decide. Pero ¿por qué tenían que encarcelarlo? Porque no fue así como de, señor general, me voy a retirar porque pasó. Ya. Por él se fue, él se fue 2 años. Okay. De hecho fueron 2 años lo que estuvo ausente del ejército. Regresa y de volada la etiqueta de desertor.
lo capturan. Y lo evaluó un psiquiatra y decía pues una parte también, ¿no? Exactamente. Pero desde entrada ahí es si poníamos la hipótesis de que la mamá logró contener toda esta situación y ya sé que dice, ¿sabes qué? Regrésate porque si no van a ir aquí va a ser peor. Regresa y de todas maneras fue peor. Se está castigando de cierta manera el discurso de la mamá. Pues sí, porque de todas formas allá también era un ambiente bien invalidante, ¿no? Lo que podemos. Y en realidad, una vez que le hacen pues fue en 1964 exactamente, y le hacen su diagnóstico y le diagnostican trastorno límite de la personalidad. Se dan cuenta que ella no puede fungir sus actividades dentro del ejército y lo dan de baja. Y fíjate, yo leí otra fuente que decía que se le había acusado, el diagnóstico que se le dio fue el trastorno antisocial de la personalidad. Hubo varios, también narcisista. No, eso sin duda, sí dicen que vieron que era un exagerado narcisismo, pues, y más otras características, pero en diagnóstico eso también había leído, que decía que antisocial de la personalidad. Y que a partir de ese retorno al ejército fue cuando ya vieron que ya algo ya no andaba, ya era más visible a lo mejor conductas erráticas que él podía tener. Y primer error del sistema, se le deja de dar tratamiento a este diagnóstico. Diagnósticos muy ambivalentes, porque encontramos fuentes donde tal vez nosotros aquí no podemos diagnosticarlo, por obvias razones, porque pues no lo tenemos y a esas personas que estaban en su tiempo ahí, era cuando apenas se estaba cimentando las bases de la psicología, pues también pero muchas de las características que podemos encontrar en su biografía y en su modelo de vida apuntan a que sí era un trastorno límite de la personalidad, donde sufrió más adelante vamos a ver una desregulación enorme de emociones. Después de que sale del ejército y dejan de darle su tratamiento, él intenta de cierta manera reincorporarse a la sociedad. Fallando. Al fallar, comienza en 1968 con su primer asesinato. ¿A qué te refieres con fallar? Porque no fue después de eso cuando ingresó a la universidad. Fallar. Creo yo que a estudiar arte, ¿no? Algo estudió de arte. Creo que tenía que ver un poquito más en cuestión de regulación, pues no había ahí algo ahí que pues no cuadraba, creo yo. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, que al fin del día sí estaba, por ejemplo, estudió arte. Cabrón, ¿cómo te vas de un ejército, de un lugar súper rígido a un lugar donde se te va a permitir ser más, va a tener más, pues apertura creativa, no sé cómo le llamaría. Sí, te entiendo, sí. Y al fin del día, pues yo creo que no logró contener esa carga emocional que se tenía, porque también un punto importante que me llamó mucho la atención es cómo este asesino es conocido por un show, o más bien no es conocido, sino más bien es famoso, porque es como irónico el asunto de que estuvo en un show de primeras citas, donde hubo ciertas, o sea, él físicamente no era feo, pues, era bastante agraciado. En aquel entonces era un ícono, o sea, donde era muy agraciado, pues, una persona carita, en aquellos entonces, pues, exactamente. Atractiva y carismática, entonces llamaba la atención. Mucho. Lo que me llamó mucho del video fue cómo lo presentan, como el fotógrafo que se reveló a partir de que su padre entró a una cámara de revelación y lo encontró revelado sexualmente. No recuerdo bien las palabras específicas, pero que va encaminado a la manera en que lo hace de manera sexual, que tuvo que ahí la ausencia del padre, al no tener una identificación sexual, podemos tener ahí como que empezó a intentar buscar esa identificación de alguna manera. Encuentra a una niña de 8 años, donde pues encuentra la oportunidad perfecta de saciar esta parte sexual, lo hace con lujo de violencia. O sea, la casa se la lleva a su apartamento, una persona alcanza a darse cuenta de esa situación, sabes que va por policía, los policías entraron entre comillas a tiempo. ¿Por qué? Porque entraron antes o en realidad ahí también podríamos hipotetizar muchas cosas, pero encuentran a la niña inconsciente, violada y con un golpe muy fuerte de una barra de metal. Él se escapa, cambia de nombre y empieza a trabajar en pues en las cuestiones de arte. Voy a retomar el guión.
Bueno, voy a aquí el diagnóstico, me gustaría hacer énfasis en eso, que algunos de los psicólogos que trataron a esta persona dice sus motivos tienden a ser totales, intensos y personales. Aquí me habla totalmente de una desregulación. No tiene miedo ni remordimiento, tiene una actitud desinteresada con sus víctimas. Alcalá cometió su primer crimen conocido en 1968. Fue una niña de 8 años de edad llamada Tali Shapiro. Fue encontrada violada y golpeada con una barra de acero, pero Alcalá había huido de la escena. Los padres de Tali Shapiro habían trasladado a su familia a México y se negaron a permitir que ella testificara en el juicio de Alcalá. No se le condenó de la violación ni del intento de asesinato ni sin su primer testigo, sin su principal testigo, que era la niña. Pues obviamente yo viendo los padres, pues a huevo no la voy a volver a presentar ante esa situación. Sí, una revictimización, pues. Exactamente, y más porque no tenías el acompañamiento como lo tienes. Si ahora es difícil, imagínate en esos años 60, cuando no tenías el acompañamiento y era como, también no teníamos una certidumbre de que en verdad íbamos a llegar a un buen juicio y que él terminara en la cárcel, pues él sale libre después de 17 meses. Y justo porque la niña, al parecer, como describen, hipotetizan que fue primero el golpe y después la violación, porque ella no tiene ningún recuerdo de nada. Entonces, no hubo como un sufrimiento, pues, por decirlo. Porque ella no tiene recuerdos de lo que vivió. Entonces, los papás también, como una forma de protegerla, bueno, pues sí, mejor no te expongo nuevamente a lo que pasaste. Y justo en estas evaluaciones también agregaban como que tenía una adicción a la pornografía, entonces también no creció con una más bien su percepción sobre la sexualidad probablemente también estaba un poco desviada y no sabrá cómo la habrá vivido, y tenía aparte como estos deseos de poder, de dominación, de estar por encima yo pienso que por eso los hizo pensar también de un trastorno antisocial, porque si no hay remordimiento y no me afecte, no hay empatía, y hago todo siendo consciente de lo que hago, pues probablemente también les dio a pensar de un trastorno de ese tipo. ¿Por qué crees que el remordimiento no existía? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices? Creo yo que va de la mano de lo que estaba haciendo él era por un desborde emocional de sentimientos sensaciones desagradables que vertía en la violencia o vertía en en este tema sexual, por ejemplo, de la pornografía, de la violencia hacia, por ejemplo, podemos poner el caso de esta niña que vertía sobre ella, que sentía esa descarga de eso desagradable por una sensación agradable de sacar todo de su cuerpo. No existía como tal aparentemente, porque más adelante vamos a ver que sí llegaba a ver esos destellos. ¿De qué? De consecuencias a largo y a mediano plazo. O sea, pero que él las experimentara, o sea, sí, que él las experimentara, dijera. Sí. Okay. Aparentemente no se tenía la visión de esa sensación de remordimiento. Okay. Sin embargo, estamos hablando de una persona altamente desregularizada que lo único que busca es descargar todo ese dolor y sentirse bien. Y aparte hay un tema muy importante que es una conexión con la mamá, porque al final todas las víctimas eran mujeres. Y aparte también aparte muchas eran niñas, pues, o sea, al final ya después también documentaron y después incluso mencionan que, eso ya es muy más adelante, pero mencionan que encontraron chorro 1000 fotos, de hecho creo que fueron 1000 fotos, que encontraron de personas, y todas, y ahí también ya eran mujeres adultas, pues no nada más incluso niñas, varones. También, eso no lo había visto. Yo pensé que eran puras mujeres. Sí, o sea, cuando encuentran las fotos, encuentran incluso unas donde son muy sexualizadas y otras donde no lo son tanto. Y hay fotos de todas las personas. Es que lo que creo, más bien no que tuviera una conexión con la mamá. Una de las conductas más reforzantes de una conducta es lo sexual. Si él encuentra un desahogo sexual, un orgasmo dentro de la misma acción horrible que realizó, va a mantener la conducta. Si tomamos en cuenta que tal vez la fotografía y la pornografía era una manera de regular las emociones en su momento, yo me masturbo viendo escenas muy explícitas de sexo, tengo este reforzamiento de placer tal cual, voy a seguir manteniendo la conducta. Pero llega un punto donde
la desregulación emocional es más grande que la recompensa de la masturbación per se. Necesitas algo más. ¡Pum! ¿Qué sigue? Uh-huh. Y encuentra ese desahogo dentro de la misma violencia y lo sexual que llega a mantener esa situación. Incluso las fotos que eran como sexualmente explícitas, las compartía a la gente. Exacto. Y era como de, mira, está bien padre, está bien chido. Y las personas así como de, se les hacía extraño, así como de, ok, esto está muy raro, pero bueno, nadie lo cuestionaba, era como de, bueno, pero para él era como algo que divulgaba y algo que quería que todos vieran. Porque también eso era parte como de su trabajo, ¿no? O sea, es que él era fotógrafo. Camuflajeaba esta onda de que era un tema de arte, ¿no? O sea, sí, que era artístico, Exactamente, sí. Que probablemente él sí tenía un auténtico gusto por la fotografía. Tal vez incluso ahí encontró de cierta manera una regulación en la fotografía, que traía ya un badaje de pornografía, encontró la fotografía, entonces las uno a las dos y voy más allá de, porque en realidad nada más estaba buscando él una manera de regularse, que lo llevó a este punto tan horrible, que incluso si hay detonantes muy específicos, por ejemplo, el tema de su primer asesinato viene también un poco de la mano de lo que pasó en el ejército, dejar su tratamiento, que ya, y en esos tiempos de alto patriotismo por la Segunda Guerra Mundial, que te hayan desertado del ejército. Sí, es una gran etiquetota, ¿no? Exacto. Aunque esto sí, es de lo que ustedes investigaron, ¿sí vieron que él recibió tratamiento? Porque yo lo único que vi es que había recibido diagnóstico, pero tratamiento nunca había visto. No, pues porque sí es un... Bueno, tratamiento entre comillas en el ejército, a decir, tienes tu diagnóstico, tómate esto, y de repente, o sea, poniéndolo, también lo hipotetizando, pues yo soy el psiquiatra, le doy el medicamento y me llega después un fax, o no, un memo, un no sé qué había en ese entonces. Le llegaron un WhatsApp, una carta. Diciéndole, ¿sabes qué? Tal persona ya se dio de baja del servicio. Pues ya no le doy nada. Sí, pone tú que pudieron haber dado algo como para controlar impulsos o algo así, o para que se mantuviera un poco hasta cierto punto sedado tal vez, y bueno, tal vez no podía ser tan impulsivo y hacer cosas a otras personas, pero sin eso, y de por sí que en ese tiempo no había un tratamiento como bien definido sobre algún trastorno en específico, pues X, ¿no? O sea, era como lo mismo. Le daban Valium y ahí quedó. Sí, porque también el punto... no existía en aquel entonces? Sí, sabe, ¿no? pero lo usaban más para otras situaciones. No, pues sí, pero no lo era como de tómatelo a ver qué pasa. Sí, no. O sea, estaban todavía como en esa experimentación. Sí, pues era en ese tiempo cuando nuestro amigo Freud ya estaba investigando con la cocaína. Por ahí. Okay. Por esas épocas. Un poquito un poquito antes, ¿eh? Sí. Un chingo antes. Un chingo antes, 50, sí. ¿no? O sea, sí, me derrapé. Fue cuando... O no, fue incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de los 50, 40 y tantos. Me fui demasiado. Pero bueno, ya estaba eso. Pues. ¿Qué más iba a aportar referente a eso? Que para que le den la libertad, la libertad condicional. Sí, después del primer caso. Ya. Hubo un tratamiento donde quien liberó dijo, ya está curado. Sí. Ya se puede reintegrar a la sociedad. Y cuando después leí, ¿no? Que decían, pero bueno, es que como decíamos, antes era más desconocimiento, no había tanto estudio, pero decía pues al final, en uno que leí que para temas de pedofilia, de psicópatas, no me acuerdo qué otro término, pues no hay una cura pues es al 100%, ¿no? Pues bueno, cura como tal no, pero yo lo puedo poner ahorita con la práctica que estamos realizando, que es como decir, dentro del mismo consultorio pudo haber llegado a tener una regulación emocional, pero que dependía mucho de las sesiones. Ok, y esas obviamente las descontinuó. Nunca hubo esa sustitución de refuerzo que tenía la violencia sexual que tenía. ¿Te refieres a encontrar algo que le diera el mismo placer? Para evitar caer en la conducta. Así como de, esto me da el mismo placer que matar o violar, pero es más adaptado y funciona mejor en la sociedad. Que también es muy complicado encontrar una equivalencia entre el sexo, entre el placer que te da el sexo y alguna otra actividad que tú puedas tener. Porque él sí lo intentó. De hecho, el hecho de haber ido a ese programa
de televisión, se puede tomar como un intento de regulación emocional donde él quería una pareja. Justo, porque ahí indican que no tenían ningún tipo de relación significativa. También y también de dónde lo enganchas. Ajá. Y le salió entonces contraproducente. Sí, fíjate, ahorita me hizo mucho clic. Porque si él tenía entonces depositadas muchas expectativas al respecto, porque quizás sí tenía esta sed de tener una compañera, y de hecho a partir de ahí un perfilador, no me acuerdo cómo se llamaba porque sí lo leí, bueno pues aquí está el tema, pero un perfilador le dijo precisamente que a partir de eso pudo haber sido un Ed Brown, un perfilador criminal, propuso la hipótesis de que su actividad criminal se aceleró después de haber estado en ese show, porque precisamente se sometió al rechazo muy inminente de esta chica Cheryl Bradshaw, que fue la que estaba de protagonista en aquel entonces. Entonces, que esa parte probablemente le afectó, si contemplamos sus rasgos de super mega narcisismo, todo el bagaje que él traía, y ante ese rechazo fue como más el video? cañón de donde estaba en esa participación. Él recibe mucho refuerzo social en estos minutos. Ajá. Mucho refuerzo social que le refuerza la actividad o la conducta que está haciendo en ese momento. En ese preciso momento, al de recibir ese refuerzo, está funcionando. Sí. Estoy encontrando otra manera. Ese es intento de esa persona que está buscando eso. Y sabía que le funcionaba, porque justo su modus operandi de acercarse a las niñas o a las mujeres era a través de esta simpatía que él tenía. O sea, él hacía como clic con ellas para convencerlas de que se subiera al coche o que lo acompañaran. Entonces, pues estaba reforzado en ese show también, donde ves que ser carismático, hacerlos reír, funciona. Sí, claro. Pero justo creo que esta parte que yo creo que ha de venir en el guión, del rechazo de esta mujer que lo aceptó, que primero fue un reforzador gigantesco que lo elija él, pero luego ella tiene esta sensación como de algo no anda bien contigo, con este vato, ¿no? Sí. Y lo rechaza, y justo pasó con que lo estaba pensando el nombre, el que también era muy seductor, que también Ted Bundy, le pasó lo mismo, cuando le rechaza a su novio, que se enamora de una chica y la chica lo rechaza. Y en ese momento fue como que se potencializa la conducta disruptiva, e incluso sus víctimas se parecían a esa muchacha. Entonces era como de... Ahí era muy personal, ¿no? Ahí era un tema muy específico. Porque algunas características de la chica detonaban en él ciertas cosas. Sí, le encendían cosas y... Y ahorita pensé en otra cosa, también no sé si venga más en el guión, pero ahorita ya valió madre el guión. Si quieres, ya valió madre el pinche guión. Yo tanto que trabajé en bajarlo en Wikipedia, chingado, güey. Sirve como base, bueno, pero recuerdo, ese nombre no me lo grabé, no lo documenté, pero creo que hubo otra de sus víctimas que también la libró, no sé si lo traía, ¿viste? Sí. No, ese es, espérame, ¿Ese sí me espero? Ok, está bien. Es el de la gasolinera. El de la gasolinera. Simón, sí, ese sí. Yo con mi libreta. Es que ahí es evidente, y es lo que hablaba. Sí buscaba esta parte. Y aparte de lo que le decía a Carla, de que sí hay señales de remordimiento. Ahorita hablamos de eso. Ya. Okay. Hablemos de su segundo asesinato que sucedió cuando estaba prófugo de la primera violación. Okay. Bueno, no el segundo asesinato, más bien fue el primero, pero fue como el segundo intento. O sea, ya reforzado el hecho de que, güey, me corrieron a la chingada, la ayuda que me dieron no funcionó. Antes de que me atraparan, ahí es cuando volvemos a ver el refuerzo de sus acciones, donde ayuda a cargar cosas a una chica que estaba mudando y entró en el apartamento de Cornelia Mitchell, de 23 años. Una vez adentro, la violó y la estranguló con sus propias medias de nylon. Su asesinato se quedaría sin resolver durante los siguientes 40 años. Hasta el 2011, ¿no? Creo que fue cuando empezaron a hacer. Exacto. Bueno. O sea, ahí ya, de entrada, él está viviendo una situación total de vulnerabilidad, donde tuvo que cambiar su nombre, donde tiene que volver a rehacer su nombre, obviamente por la estupidez que hizo. Y se encuentra y dice, güey, pues es que al fin del día no podemos quitar el hecho de que para él, en su pequeño mundo, la acción de golpear a esta niña y violarla le fue reconfortante. En su pequeño mundo. Obtuvo algo. Exactamente. Esa descarga de emociones de... ¡Oh!
lo logró en ese aspecto. Entonces voy a buscar de cierta manera volverlo a replicar porque estas emociones se van a seguir acumulando. Que probablemente, como le decía hace rato, el tema de la pornografía y la fotografía era algo paliativo, algo que le permitía en cierto punto. ¿Sabes? Perdón, ahorita que hablamos también como que tal vez pudo haber tenido momentos de regulación, porque justo antes de ese evento que pasa con la última víctima que tú mencionas, se documenta también que él estuvo en un campamento de niños y estuvo trabajando ahí cuando estaba prófugo, incluso se cambió el nombre. No supe. Bueno, cuando se cambió el nombre sí, eso se cambió a John Burger. Sí, algo así. Digo, es que ya valió madre el guión, así que tengo que... De hecho, por eso terminó en la cárcel. Por ejemplo, si te fijas, su primer acercamiento hacia el crimen con la chica, con esta niña de 8 años, fue a 1968. Vuelve a cometer un crimen en 1971, pero no lo capturan hasta 1973, finales del 72. Lo capturan a raíz de que él ya hizo su segunda vida, donde está en un campamento, donde está en esta parte artística, pero era buscado él, porque al fin del día el primer delito que hizo, la casa era de él, sabía exactamente quién era. No fue algo que también le gustaría como aclarar, a él se le dio como el mito de que era un asesino con IQ muy alto. Sí, que tenía como 160, ¿no? De IQ. Sin embargo, ninguno de sus asesinatos comprobables tuvieron un indicio de inteligencia, ni de planeación. Cuando mucho el cazar, y yo también lo podría en duda, porque probablemente el cazar resultó de por ejemplo, en esta niña que la vio subirse al autobús, pues igual la pudo haber visto dentro de su misma rutina diaria, y la pudo haber subido a su carro en un momento como de ahorita, güey. Ya. O sea, como en un impulso, no en algo que él planeó. Algo planeado. Eso es a mí lo que me da a entender un poco su conducta, de que no era tan planeada en ese aspecto, sino que él veía la oportunidad y lo hacía. Detonaba. Había algo que detonaba. Alguna situación que desconocemos, ¿por qué? Porque esta persona ya murió y obviamente no vamos a tener este acercamiento con él, donde le detonaba esta conducta y sabía que quería sentirse bien y sabía que de esa manera lo iba a lograr. Y era cuando caía. Pero también un punto muy importante es cómo fue creciendo la violencia. Su primer asesinato fue con una media de nylon. La estranguló. Horrible de entrada. ¿Sí? La violó por deshacer. Dice que las dejaba inconsciente y luego las despertaba otra vez como para perpetuar el sufrimiento, ¿no? Eso le pasó a la chica que se escapó. En terapia, ¿cuál es una de nuestras principales herramientas para hacer un cambio o para empezar un cambio en una persona de alta desregulación emocional? La validación. Sí, vienen de ambientes muy invalidantes regularmente, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la validación? Que ellos sientan que, bueno, genuinamente los entendemos. Entendemos de dónde viene y hacemos en ellos esa sensación de que, cabrón, aquí sí me entienden, aquí sí me validan. Sí, o sea, hay esta comprensión. Pues sí, no puedes ser también tú dar un ambiente invalidante si ya vienen de ahí. Exactamente. Y ese es un poco de nuestra chamba, o sea, yo te entiendo, sé lo que estás viviendo. Y eso hizo esa chava. No. A la que dices que dejó inconsciente. Voy a esa conducta de ahorcarlas y revivirlas. Tiene esa función. ¿Qué función tiene esa conducta de ahorcarlas y volverlas a revivir? Sí, que sufran, sí, cierto. Pero ¿por él qué? Siente algo, pues. ¿Qué siente? Para que entiendan lo que yo estoy sufriendo. ¿Por qué tú interpretas eso? Por el contexto o la función que pareciera ser el revivirlas. Pero para ti, ¿qué significa que le reviva? Que sientan lo que estoy sufriendo de nuevo. Volver a vertir esa pinche necesidad estúpida de tienes que sentir el dolor que yo estoy sintiendo. Por eso te vuelvo a revivir. ¿Qué otra opción lógica podría haber de revivirlas? Obviamente no estamos hablando de que esta persona fuera la más cuerda del mundo. Pero es lo que me da a entender ese tipo de conducta. También yo pienso como algo de control. Como yo controlo hasta dónde
estás viva y hasta dónde Exactamente. no. Y eso, y una sensación de control, pues todo el mundo la buscamos hasta cierto punto, y alguien con desregulación necesita el control. Lo que hablábamos en videos anteriores era esta parte de que la desregulación, la rumia, es una necesidad falsa de control, de yo estoy controlando lo que pasa o no puedo controlar y quiero hacerlo. Entonces me suena también como eso. Sí, que va de la mano también. ¿Ustedes qué opinan de esta parte en donde él, porque fueron varios años donde él estuvo trabajando en este campamento y parece o no hay datos de que hubo, o sea, en ese momento él no fue violento ni pasó nada, incluso tenía una relación muy cercana a los chicos? Y de Estaba trabajando en un campamento de algo nuevo que encontró. Ok. De algo nuevo que encontró. Tenía acercamiento hasta cierto punto con niñas. Tenía como ese paliativo, pues. Que probablemente en ese lugar, al ser creo que era maestro, ¿verdad? Sí, creo que sí. No, tenías ahí como cierta consideración, cierta validación, cierta sensación de control. Pienso en dos autoridad, cosas. Porque hasta cierto punto era una figura de autoridad, pues con ella. Exacto. Okay. Pienso en dos cosas. Uno, que puede ser un reforzamiento social, como porque dicen que lo apreciaban y lo querían. Era súper popular entre las chicas. Entonces es súper la relación cercana que nunca ha tenido o que nunca ha tenido una red de apoyo, pues la puede tener ahí. Es un reforzador social bien increíble. Y el segundo, que ya se me olvidó, eran dos que tenía en la mente, pero viene, ya se ahorita viene, ahí está. Que era justo cuando viene huyendo de que lo están buscando, entonces no se va a exponer porque hasta se cambia el nombre, como ya dijimos, no se va a exponer como a llamar la atención cuando se esté escondiendo. Pues es que sí lo hizo. Pero duró duró como varios años calmado, por decirlo, justo cuando trabajaba en ese campamento. Empezó en el 68, en el 71 tuvo el otro, estamos hablando de 3 años de diferencia, y en el 73 lo capturan, 73 finales del 73. Ponle que haya sido un año, ¿no? Por decir lo mínimo, pues sí, un porque año. Eso es lo que está documentado. ¿Quién sabe en realidad? Sí, también ¿Quién sabe en estos lapsos entre la Dani Shapiro y esta chica de 23 años tuvo alguna situación paliativa que le ayudó a Pienso soportar? En esas dos cosas, te digo. No alcanzó a soportar, rompe de nuevo en el 71 y empieza otro periodo nuevo, donde empieza otra vez a hacer este cúmulo de emociones que después va a reventar y recibe lo arrestan y se lo llevan. Sí. Desgraciadamente el vato nomás dura 17 meses, lo vuelven a sacar, ahí encuentra otro reforzador un tanto social por parte de él, porque incluso es como de, no, güey, es que salió curado, miren, la chingada, y lo avientan de nuevo es que lo vuelven a hacer otra evaluación, un nuevo psiquiatra, ¿no? Le vuelve a hacer una nueva, pero sí le según yo, le vuelven a hacer otra evaluación y otra vez dicen, sí, estás apto para integrarte a la sociedad nuevamente, y lo dejan salir. Y por eso es que dijeron que también era como mucho de su capacidad de persuasión y de manipulación, ¿no? Ajá. Sí, o sea, porque pareciera lo que yo vi en cuanto a todos los hechos de cómo cómo ocurrieron, que hasta se burlaba él como de las autoridades. O sea, porque casi era como que, mira, hago, pero al final no tienes como elementos contundentes o sólidos, pruebas, para en verdad retenerme, porque cuántos años pasaron, al final les daban condenas muy escuetas. No creo que haya sido tan intencional. Ahí siento que el mismo sistema premió o reforzó la conducta de asesinato. Tan intencional de parte de quién, de él, de Rodney. O sea, él no sabía, él nada más. Pues si todos tenemos un problema con la ley, se quiere salir con la suya, ¿sí? Quiere salir bien librado. Esa era la intención que tenía Rodney. Sin embargo, el hecho de que las consecuencias positivas o agradables de asesinar eran mayores que el castigo. Pues sí, porque pues estamos en unos meses en la cárcel. En atención, donde te hacían sentir. Que el castigo no fue tan agresivo como quizá él tal vez en algún momento hubiera pensado. Hasta que lo detuvieron por completo. Sí, pero es que sí es cierto, es como, bueno, estoy dispuesto a pasar 30 y tantos meses. Fíjate, ya violé a una niña de 8 años. Él.
Rodney, no sé. Aparte, violé y asesiné y estrangulé a otra chava de 23 años. Y me dan 17 meses de cárcel. Pues sí. Sin pedos, ¿no? No mames, Sí. pues pinche Me los costo, aviento ¿verdad? como vacaciones, ¿no? O sea, no hay pinche, pues sí. ajá, A gusto. pinche, Es que sí. no hay una, dices, güey, pues no hay como un castigo consecuente que diga, güey, no lo vuelvo a hacer, güey. Y nunca hubo una equivalencia en el refuerzo. Pues sigue siendo reforzante hacerlo. Y que mucho de lo que observaba también en el contexto, o sea, que al final mucha gente no creía porque hacen mucha mención de que él era un hombre encantador, maravilloso. Pues qué pasó con Ted Bundy también. Sí, Ajá, sí, fue muy similar la historia, exactamente. Incluso entonces hasta no lo creían. como tú dijiste al inicio, que era como una estrella de rock, ¿no? Como alguien pones en un pedestal. En un pedestal, exactamente, asesino en a un serie. asesino y dices, ay, qué chido, es que no pudo ser Ajá, capaz o ¿cómo tan es guapo posible? y cómo. Ajá. Ajá. Y que aparte que decían que era hasta buena persona, o sea, altruista, no sé, algunas cosas leía así pues de eso. Es que al fin del día considero yo que esta persona siempre estuvo buscando maneras de regularse de otra manera. No las encontró, pues corría con lo que le funcionaba, que era horrible para todos los demás, sí, pero al fin del día él sentía esa descarga, ese como Pues de güey, sí. ya quedó, pero fue siendo insuficiente. Porque en noviembre y diciembre de 1977, Rodney acabó con Jill Bacon de 18 años y Georgia Whitsett de 27. Ambas las abusó sexualmente, les golpeó la cabeza y la cara con brutalidad y las estranguló de forma salvaje. A Jill le destrozó el pezón derecho y lo mordiscó. A Georgia le mutiló los genitales. Tenían sus medias de nylon envueltas tan fuertemente en el cuello que las marcas se quedaron grabadas en el cartílago. Su cráneo y rostro se habían sido martillados. Entre ambos asesinatos el FBI lo interrogó, pero lo dejó ir por falta de pruebas. ¿Ves? De nuevo, el castigo no es tan aversivo. No. Y aparte ahí es cuando empezaba a escalar. Si se fijan, volvió a usar el nylon también. Se reforzó sola la conducta de estrangular con nylon. La violencia hacia ellas no era de una persona organizada, no era una persona que lo planeó. Era demasiado impulsiva. Las mordidas. Exactamente. Lo cual, una mordida que indica desesperación. Que hasta cierto punto es como va escalando su nivel de disfuncionalidad en la sociedad. O sea, al fin del día fue un monstruo, pero sufrió demasiado. Para llegar a esos puntos. Sí. Esa la par, Sí, ¿no? sí. Simón. Que era un circulito, porque el mismo sufrimiento lo llevaba a la conducta problema y la conducta problema lo llevaba al sufrimiento, porque al último las consecuencias a la mediano y largo plazo eran horribles. Tenía que estar huyendo, tenía que estar enfrentando a las autoridades, ya no podía regresar con su familia. La carrera de fotógrafo que logró hasta cierto punto lograr, pues ya no la podría volver a hacer. O sea, todo eso mantuvo la conducta del asesinato. Y luego aparte, te capturo y por situaciones del mismo contexto no te puedo hacer nada y te vuelvo a dejar ir, el castigo es inexistente. ¿Cuándo va a extinguirse esa conducta? No, pues no. Never. Nunca. Nunca. Sí, no. En marzo de 1978, durante el tiempo que Hillside Force estaba haciendo entrevistas a todos los delincuentes sexuales de la zona, Rodney fue interrogado, pero no sospechaban que fuera un asesino, de manera que solo se le acusó y se le detuvo por portar una pequeña cantidad de marihuana. Aquello no era suficientemente grande, siendo así que Rodney pudo salir de la cárcel a finales de junio de ese mismo año. Lo interrogan en marzo, se lo llevan por marihuana y lo vuelven a dejar salir en junio. Sí, porque me da risa porque decían, ¿no? Que, o sea, al final era como un tema de que casi a lo mejor nada más era por ofrecerle marihuana a la chica, ¿no? O sea, y que que él una situación con y que hasta él dijo, no, es que ella me lo ofreció a mí. Con Julie. Exactamente. Y era porque también tenían muchos reportes de chavitas que culpaban a hombres mayores porque les decían que les ofrecían marihuana y cosas así. Entonces no sabían a quién creer. Sí. Hay otra parte del contexto del sistema que debió haber. No se pudo porque es imperfecto el sistema. Y ahí está demostrado completamente. Después de todas estas situaciones, aquí dice, aquello no era suficientemente grave.
cuando salió de la prisión, el deseo de sangre y sexo ardía y trastornaba la mente de un volcán a punto de hacer erupción. Eso sí es algo más, ¿cómo se dice? Especulativo. Pero probablemente sí. ¿Por qué? Porque el refuerzo sigue ahí. El castigo no fue suficiente. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Y entonces, ¿cuándo fue? Porque sí, ya se me perdió en la línea del tiempo, pero a eso me refiero con que yo eso vi, pues, o sea, esa fue ya mi interpretación de que parecía hasta cierto punto, o mucho incluso, desafiante. Porque a pesar de que ya había tenido una serie de antecedentes que igual las pruebas no fueron contundentes o lo que haya sido negligencia del sistema legal, no lo sé, a certeza, pero luego va y se expone a un show, ¿no? Sí. O sea, es como de, mírenme, me la pelan, no pasó nada. Pues yo pude haber hecho mi cagadero y de eso. todos modos sí, pero hasta mucho después, ¿estás de acuerdo? O sea, neta la libró en ese sentido muchísimos años. Sí, porque fue... Ajá. Sí, sí, cierto. Y fue como de exponerse, ahí está, fíjate, como algo muy dispar, porque si bien se pueden ver en los datos que como que de alguna manera se escondía, pero ahí fue como súper descarado. Pero pues es que era lo que decíamos, no tiene caso que me iba de hacer esto, porque de todas formas el castigo es insignificante. Sí, con pruebas de violación donde encontraron a la niña golpeada dentro de su casa, ¿Qué más da? donde al siguiente año y medio asesinó a otra persona y nadie se da cuenta, y paso 17 meses por un cargo menor en la cárcel, salgo, vuelvo a asesinar a 2 personas y me sueltan, bueno, en este caso no logran condenarme, después me encuentran con una quinta víctima y logro decir, no, la marihuana era de ella y no iba a pasar nada. O sea, Y dices, pues sí, güey. Pues sí, ¿qué más da si te expones o no? No va a a pasar nada. Y si pasa, X. Te habitúas a esa situación. Serie de... Después de esa última ya empieza como a tener un poquito más empieza a estallar un poquito más, porque también nosotros lo hablamos aquí muy sencillo, pero cada interrupción si bien no resultó como castigo hacia la conducta problema, sí perjudicó su calidad de vida hasta cierto punto. ¿En qué aspecto? Él tal vez ya tenía una vida estable, entre comillas, donde fue castigada cuando de estas 2 chicas del campamento dicen, este güey se parece. Sí, las alumnas. Exactamente. Uh-huh. Algo que ya tenía estable, pum, chingó a su madre. Cuando pasa lo de esta chica, pues obviamente de nuevo tiene que empezar a formar lo que anteriormente hacía, lo cual te deja como de, y quieres como entrar como en este punto de volver a descargar toda esta situación, y empieza a escalar la violencia. Después de esta situación de que lo dejaron ir por el tema de la marihuana, encuentran a Charlotte Lamb, que apareció muerta y desnuda en la lavandería del complejo de apartamentos en el que vivía. Rodney la golpeó brutalmente con una pesada pieza de madera, la violó, le raspó el seno derecho, le agujeró las orejas, le laceró el área genital y la estranguló con un cordón, empleando tanta fuerza que le fracturó le fracturó la tiroides. O sea, ahí ya la escala de violencia y de falta de control e impulsividad es enorme. O sea, ya no es solamente... El estallido es mayor. Y que justo cuando hay esta desregularización... ¿Por qué nos cuesta un trabajo decir la palabra? ¿Desregulación? Desregulación. Ya no mostró a mí. Perdón, yo somos los ahí. Bueno, está el estallido de la emoción y es como intentar buscar qué me da control o qué me da como esta tranquilidad, pero aparte el descenso a alcanzar esa tranquilidad, por decir de alguna forma, es muy lento. Entonces, si estoy como con una emoción al full, no puedes regresar como tan fácil o tan sencillo, entonces necesitas hacer más cosas para que tu nivel de tranquilidad, digamos, vaya apareciendo de poco a poco. O sea, es más lento regresar. El retorno, pues, y eso es parte mucho de los limítrofes, ¿no? Sí. O sea, de esas conductas. Y también volvemos al punto donde podríamos, en hipótesis, decir que sí fueron 130 probables víctimas. ¿Por qué? Porque su retorno a la tranquilidad lo buscaba por medio de estos eventos violentos, pero esa consecuencia era inmediata. Sin embargo, el hecho de haberlo realizado probablemente generara en él algunos sentimientos de culpa que empezaba otra vez. También podría ser. Que lo vamos a empezar a ver con los siguientes ejemplos.
que era como de, güey, pues esto sí está, sí me siento liberado, güey, pero después tengo que huir, o sea, vienen como todas estas consecuencias a largo plazo, que dice, güey, pues de otra vez esto, pero igual, no se encontraba ninguna conducta que fuera equivalente que pudieras decir, pues oye, tan exactamente. Para esto, en 1978, después de haber asesinado a estas chicas con tanta brutalidad, fue cuando salió en este programa de televisión, donde ya lo hablamos, donde fue reforzada su conducta social de cierta manera, donde tal vez él dijo, o tal vez pensó, pues ya, alcancé, voy a salir con esta chica, todo va de poca madre y pum, le cancela. Que es ahí donde entramos al tema de que tal vez disparó completamente, pues voy a usar esta palabra, aunque no creo que sea correcta, la deschavetó, o sea, fue como de pum, o sea, ya no intentó buscar otra conducta para regularse, ya no, y dijo, ¿sabes qué? Ya la verga, he intentado tantas cosas que sabes que lo único que me funciona es asesinar, lo voy a hacer. Y bueno, no solamente asesinar, también creo que ahí sí es una hipótesis totalmente mía, no está sustentada en nada, sino es una conjetura de todo lo que leí. Pero creo que el asesinar era parte de ese, ya la cagué. ¿Sí me explico? ¿Cómo? De la violencia, de que las violaba. Y de la misma violación creaba en él una situación de, o sea, ya había satisfecho esta parte sexual, ya había descargado esta parte emocional, y era como de, verga. ¿Y ahora? Ya la cagué. Pues ya la cagó más. Consecuencias de largo plazo. El efecto mandil blanco, que decíamos, pues ya se ensució tanto, pues chingue su madre, que se ensucie todo. Y que dentro de esa misma conducta se mantuvo porque sentía esa descarga también de violencia. Porque la violencia no era antes de la relación sexual en muchas ocasiones. O lo hacía, la violencia era un poco también para lograr tener la relación sexual, el putazo en la cabeza para que él fuera, pues la violación no tuviera resistencia. No era tanto que en el acto sexual le gustara la violencia. Después venía la violencia incontenible, que ahí es donde te digo que es una conjetura completamente mía, no hay nada. Sí, ya que dicte cómo iban la cronología de los hechos, pues en cómo operaba en ese sentido. Muy probablemente si me pongo a buscarle más encuentre manera de argumentarlo, pero ahorita es algo al aire. Pero aparte pues sí, o sea, tiene sentido en el aspecto de pues qué haces si ya la mutilaste y ya la violentaste y ya le hiciste de todo, pues ¿qué te queda? Ajá. ¿No? O sea, el paso ya. Paro. Ajá, ya hiciste miserable su vida, o sea, ya que más. Pues qué tanto te falta ya para matarlo. Exacto. Conclusiones. No, espérate, todavía falta la más importante. Pero la conclusión de él para luego las de nosotros. ¿Cómo? Sí, pues eso de que buscaba, o sea que el asesinato era una consecuencia de la misma violación. Ahorita vamos a hablar de la chica que hablamos, recogió, aquí está. Aquí está. En febrero de 1979. Hasta el 79. Bueno, aquí de Robin Samson, no me acuerdo cómo se pronuncia. Okay. Es el que dice que a partir de este rechazo de la chica especuló que el rechazo de Bradshaw podría haber sido un factor agravante. En febrero de 1979, Rodney recogió una quinceañera en la autopista del condado de Riverside. Con el consentimiento de ella la llevó al apartamento y tuvieron sexo. La chica durmió allí y al día siguiente aceptó posar para una sesión de fotos en las que ella y Rodney simulaban actos sexuales. Sin embargo, la actitud de Rodney terminó por asustarla. Que aquí podría yo también concluir de que era el detonante de Rodney. Ya pasé muy bien con la chica, accedió a mi hobby que es la fotografía, accedió a mi perversión sexual de tenerla captada en fotografía para poder paliar, pero de repente empieza a sentir que ella se siente con ganas de salir de ahí, incómoda. Empieza a notar esas pequeñas sensaciones de que se está dando cuenta que hay algo raro con Rodney. Ella se empieza a sentir asustada. Entonces él sin una buena estrategia o nula estrategia de poder mantener una relación o un vínculo con otra persona, ¿a qué va a acudir? A la violencia, o sea, a la conducta problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando intentó escapar, él la golpeó y la ató y la violó. Tras abusar de ella, ella despertó y lo encontró haciendo ruidos con la boca
mientras exploraba su cuerpo. Ella dice que en el pecho. Estaba sollozando, ¿no? No, estaba, cuando despierta ella, está... Ok. Yo hasta me dio escalofríos. Porque sí hay una parte creo que donde dice que lo vio que estaba llorando, o sea, o Sí, sollozando, como que pues, estaba o que lo vio sollozando. vulnerable, pues. Espérense, pues, Sigue, prosigue. espérense. Ok. Chingada madre, Ya güey. sé. Mientras exploraba su cuerpo y fue como, y al ver esto Rodney se alteró, volviendo a estrangularla y a desmayarla. No lo hizo con tanta fuerza, lo que me imagino que tenía que ver con el tiempo que pasó con ella. Tuvo sexo, estuvo con ella, con su consentimiento, estuvieron toda la noche, al día siguiente compartió y había ahí como cierta... sé que me va a hacer sentir bien, pero hay algo dentro de mí que me dice, güey, pero hay un vínculo. Entonces ahí está raro porque esa parte yo la desconocí, eso yo no vi en lo que alcancé a investigar. Entonces quiere decir que con ella no tenía la intención de matarla muy probablemente. A lo mejor sí le gustó y neta ya su intención era pues, es que pasar un buen rato con ella. Exactamente. Ok. Es que tal vez, teoría, otra pues. vez especulación, tal vez lo único que él quería era una relación significativa en su vida. Pero no sabía cómo y obviamente No, con pues ese no patrón sabe. pues las aterraba y entonces la forma en la que encontraba pues... Y si te fijas, la mayoría ¿no? de los intentos en cierto punto fueron castigados. Ahorita vamos a ver otro castigo que eliminó por completo la conducta. Tras abusar de ella, despertó y lo encontró haciendo ruidos con la boca mientras exploraba su cuerpo. Al ver esto, Rodney se alteró, violento, la estranguló para desmayarla. Ella cobra conciencia después de la segunda vez que se despierta desmayada y ve a Rodney a un costado llorando, ahí sí ya fue. sollozando. Ajá, la segunda vez. Ok. Ahí es donde digo, ok, entonces... Y le hizo de psicóloga a la falta. morra. Sí, entró como en ese rapport de, güey, pues a huevo, güey, me tomo de esto, oye, ¿sabes qué? Entiendo, güey, la neta, pues ok, la chingada, güey. Pues lo único que quiere es salir de ahí. Sí. Rodney se estabiliza porque encuentra tal vez en ese rapport, en esa estrategia de supervivencia, que eso es... Así es. Esa validación que cierta, como que en algún momento dijo, ok, me está entendiendo, vamos, te llevo a tu casa. Como que le dijo, ya no pasa nada. Estando en una gasolinera, Sí, por obvias pinches razones, salgo corriendo. Pues que sí, no también. me voy a quedar a ver si este hijo de puta aprendió algo de lo que le dije. Y si me va a llevar a mi casa o no. no. Mames. No, pues vámonos. Ahí no era la intención, pero obviamente se castiga la conducta del rapport con la gente. Sí, o sea, yo ya iba a ese acercamiento y tampoco le funcionó, entonces me retachó 3 pasos para atrás, o sea, otra vez. Otra vez se volvieron a exactamente. Y es más, tal vez hasta puede ser que eso es un agravante, ¿no? Porque vuelve con más fuerza. Y lo peor de todo, esta chava marca a la policía y todo. Posteriormente la policía detuvo a Rodney. Sí. Pero consiguió salir porque su mamá pagó la fianza. Sí. También eso. Y justo él explica, es que esto era una fantasía sexual que teníamos, fue consensuado por eso. y ella accedió, pero de todas formas ¿por qué replicó eso? Lo meten. Más bien, ¿por qué lo hizo? ¿Quién, Rodney? ¿Por qué usó esa declaración de ya le había funcionado. Pues es que exactamente. Y digo, parcialmente era de todo cierto al inicio, pues tal vez, ¿no? Pero también hay que tener presente que para que sea consensuado, las dos partes deben de decir, o sea, deben de estar de acuerdo en todo momento. O sea, puedes estar como de, ya merito, pero ¿sabes qué? No, mejor no. Entonces ahí ya no es consensuado. Sí, claro. Pero volvemos otra vez al contexto. Pues 1979, 80. Sí. Donde no, pues es que la mujer está así porque quiere. Nada más calentó el boiler y no se metió. Sí, es que sí. Y de hecho sí se lo toman en cuenta, como de, bueno, está bien, pero de todas formas le ponen la fianza. Y entra la mamá ahí, eso está también como bien interesante, pues, porque la mamá después vuelve a aparecer y lo vuelve a salvar. Y en lo que vi era como, sí, hubo como 2 intentos, ¿no? O sea, no 2 intentos, 2 situaciones en las que ella fue y cubrió la fianza. Según yo fueron 2, no me acuerdo exactamente a partir de cuál, pero fue como de, pues no hay pedo, mi mamá me saca. Si no, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo eso me acuerdo vagamente. Pues al final, la mamá sí pagó la fianza, al menos una vez. Bueno, en esta vez la certeza. sí lo hizo. En esto fue en febrero de 1979. Para esto yo hablo que en 14 de junio de 1979, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses después, Jill Parenteau
apareció muerta y desnuda en su apartamento. Como sucedió con otras víctimas de Rooney, el cadáver de Jill estaba desnudo y presentaba signos de agresiones espantosas. Tenía la cara y la cabeza salvajemente golpeadas, presentaba profundas heridas vaginales y rectales que evidenciaban un sádico abuso sexual. Tenía el pecho lleno de arañazos y, como signo de una bestial estrangulación, una hemorragia masiva en la zona abarcada la tiroides, la laringe y la epiglotis. O sea, Sí. esta parte ya... Hay que ser tan específicos. Así, o sea, ya me lo chuté, ¿no? Ay, ya lo leí. A Gatos Mus ya lo había visto. Pero Debemos bueno, ser específicos parte porque de... se tiene que... Bueno, no se Porque tiene ya que, pero es funciona. importante para esto el No, hecho de sí. que fue escalando en demasía. Pero esta chica... Yo creo que espera. nos dejaste así como... Ay, no Así, No, es que sí está ajá, cabrón. sentí que se me revolvió el estómago. O sea, esta chica a la que encontró después, ¿es la misma chica que se fugó de la gas? No, es otra. Ok, al final ella sí la libró, ¿no? O Sí, sea, sí, ya. y hizo que, o sea, sí lo denunció y todo. Ok, pero no sirvió No de sé, mucho al final, de Pues todos no, modos. porque el Bueno, sistema ahí otra vez falló, entre comillas, porque no había esas herramientas para el poder sistema, capturarlo. El bendito machismo. Bueno, O también como tiene no. que ver muchas cosas, pero O sea, bueno. sí, exactamente. El 20, el 20 de junio de 1979 asesinó a la niña Robin Sampson de 12 años de edad. El primer crimen había sido atroz. Aquí está peor. No lo voy a... Ok, no se los voy a compartir. Tan explícito. Pero aquí pasó... ¡Pum! Sí, compártelo para saber qué fue, pum. No, eso es a lo que me refería. Así como hacer así, no me dicen cuando ya hayan Les voy a ¿no? compartir las primeras dos líneas. Sí. El pie izquierdo y algunas partes de las manos del cadáver estaban ausentes. La cabeza estaba separada del cuello y cerca de los... Y hacía un cuchillo de cocina. No, pues sí fue escalando mucho. Esa parte no, o sea, ya no sabe que a tal grado había llegado de violencia. Pero es que el tema fue que para hacer el armado, uy Dios, de los rompecabezas, pasaron muchos años, ¿no? O sea, Sí, para tener 40. la ley, 30. argumentos sólidos para neta decir, ahora sí ya no te nos puedes Pasaron escapar. 10 años, pasó una década en lo que hizo todas estas atrocidades. Pasó una década. Y ya una vez estando en prisión, de todos modos ahí fue cuando ya empezaron a procesarlo varias veces, ¿no? Por varios delitos. Este último fue más bien este que hablo del 14 de junio, fue como pero ahí la violencia ya estaba escalada a niveles impresionantes. En 20 de junio de 1979, el 24 de julio, un mes y cacho después de esta situación que les platico, Rodney fue arrestado Por fin. en Monterey Park. Al momento de su arresto, Alcalá tenía alquilado un local de almacenamiento en Seattle, Ah, sí. dentro del cual la policía Ahí encontró sí cientos de encontraron fotos de mujeres y jóvenes y niñas, además de una bolsa de objetos personales que aparentemente pertenecían a las víctimas. Ujú. Toda esa colección de objetos de la víctima equivalía a los trofeos del asesino. Justo Es también, correcto. ahí Ujú, es cuando sí. una mujer también como que ve que está un coche sospechoso y que lo ve a él adentro con una niña. Y creo que después se va, ¿no? Como la chava se va, pero luego regresa como con el feeling como de algo no Ajá, está algo bien. anda bien. Y luego creo que el carro ya está desocupado, si mal no recuerdo, y ve como huesos en la parte Ujú. trasera. Y como que dice sí. que... Y como que Incluso en ese momento se no le niega a cae. creer, ajá, de hecho Ajá, es lo que no dice, le es cae posible como el tanta 20, atrocidad. pero después ya da aviso como a las autoridades y encuentran, pues también son como trofeos. Sí. De todos los asesinatos que le pudieron comprobar, solamente determinaron 5. 5. Ujú. Exactamente. Con esos 5 lograron una cadena perpetua y una condena de muerte. De la cual se libró, de todos modos. Sí, porque el año 2017... Mm, cabrón, 2020. 2021. Murió a causa Murió de causas naturales, pues, ajá. Ujú. Así, Este cabrón en la realidad, historia. bueno, sí, obviamente al último, pues tanto tiempo en la cárcel, pudo haber sido un castigo muy A ver, sí, no ¿no? suficiente. Ay, pues pareciera que no. Porque luego pero- también ahí se ven más conductas interesantes del tipo, porque ya ven que él incluso, igual ¿en que su Ted juicio? Bundy, eso parece hasta que se hizo como un sí. reality en donde él se Ujú. puso a defenderse, ¿no? Y en estos discursos un tanto cómicos, ¿no? Donde él hacía un tipo de voz cuando era supuestamente Ajá. el El abogado, abogado y y luego, luego ajá. cuando, Ujú. o sea, y hacía muchas cosas ahí pues como muy
incoherentes, desafiantes. Y nunca aceptó o sea, nada, porque siempre decía que él no se sí, acordaba, sí, sí, que sí. él no se acordaba de nada. ¿Por qué crees que lo hacía? ¿El qué? Eso de yo soy el abogado y voy a hacer Pues va es de la una mano. disociación de la personalidad. También así lo veo yo. Es como una inferencia, pero no, también no tengo muchos datos y aparte no tengo Yo le daría un ninguna poquito psiquiatría. más de lo que hablabas el otro día. ¿De? Del otro día, hace unos momentos. Ajá. De la burla. Ah, hacia sí, el pues sistema, sí, güey. también, mucho, Ah, por ok, supuesto. O sea, güey, sí, si la ha ser librado tanto, desafiante. güey, la voy a librar ahorita. ¿Cómo la voy a librar? Pues, Yo me defiendo solita. sí, como digo, güey, pues, o sea, me ha funcionado antes, güey, ¿por qué no me va a funcionar ahora? En su Sí, histrionismo aparte. Aparte, Ajá. en su narcisismo Sí, también tiene también, un chingo o sea. de rasgos así. Pues claro. Lo bueno, es que no es ni siquiera lo bueno, es como de, güey. O O sea, sea, hubieron tantas cosas que esto se pudo haber prevenido desde el mismo ejército, pues. Ah, exacto. Sí, ¿Sí crees? Sí. Esa Sí, parte, Sí. Yo creo que yo sí. creo que es que está muy cabrón, neta, O para bueno. prevenir un montón de cosas respecto, o sea, Prevenir lo que pasó posteriormente con la primer niña, con No, No, o lo que general, pasó dice. de con el cuando- ejército de que detectaron ellos Ujú, que había un problema severo ujú, mental en él. Bueno, tal vez Y a lo la- mejor la la- insuficiencia de recursos psiquiátricos en aquel entonces también fue un tema que le ayudó definitivamente a seguir con su carrera ujú, de asesinatos, pues, pero O sea, creo que desde ahí, o sea, hay varios puntos donde pudieron haber hecho intervenciones. ujú. Que sí, exactamente, el mismo contexto marca por qué no se realizaron. Pero de que pudo haber, pudo haber habido una prevención, la hay y demasiadas. No es que solamente él nació un día y dijo, diciendo voy a matar a ajá, Juan. me Sí, no, amenacé, eso sí voy estoy a de ser el acuerdo, peor no, sí, asesino de todos, no, sino que sí lleva todo un bagaje de aprendizaje donde las únicas conductas reforzadas fueron las de brutalizar a las mujeres, porque también no tenía, yo no sabía eso de que eran niños también. Ni Bueno, yo. en No las había fotos visto que ahí. registran se ven fotos De pues, niños de también. niños, ajá, de personas en Sí, general. tampoco había visto. Ah, Pensé ok, que era no. pura fémina. Ujú. Ujú, Ok. Donde solamente las conductas sexuales violentas fueron reforzadas por su sensación agradable, ujú, propia de él, propia ujú. de él. Sí, sí, sí. O sea, y su manera de regular las emociones en ese aspecto era eso. Pero las consecuencias a la mediano y largo plazo eran Ujú. peores y hacía que escalara. Ujú. escalara. Ujú. Y entonces tenía de nuevo una situación mucho más grave que al último termina siendo un maldito bastardo, monstruo. Y pum, pum. Sí, necesitas algo más que te dé Ujú, esa, sí, claro. esas mismas consecuencias. Bueno, un consecuente que vale la pena, pues, o sea, ir escalonando como tú dices. Y al fin del día, que mucha gente todavía como que no lo entiende la importancia de la salud mental, pues. Y justo creo que también no es el hecho de que el posible trastorno, porque no sabemos qué trastorno definitivo. pudo o no pudo haber tenido, Ujú. porque no sabemos, pero que el hecho de que lo haya tenido no significa que todas las personas que lo Que puedan tienen- padecer sí, van claro. a tener todas estas conductas Sí, no. o tienen que terminar No. haciendo esto. No va por ahí, No. pues. No, no, no. Pero probablemente un tratamiento hubiera, pues tal vez sí, Paliado, prevenido, hubiera paliado que terminara con algo como con lo que Como eso, terminó. ajá. Hubiéramos podido prevenir la violación de una niña de 8 años. De Pues, entrada. para de empezar. entrada. De entrada. Sí, tienes razón. Nosotros como psicólogos no utilizamos la etiqueta de trastorno límite de la personalidad porque limita, tal Ujú. cual, limita hacia un tratamiento médico. Para eso creo que lo utilizan los médicos. Sí. Junta estas características, este tipo de medicamentos funciona. Nosotros al contrario no, nosotros atacamos, hagan de cuenta que nosotros somos el medicamento, pues somos el tratamiento, atacamos Ujú. los síntomas en específico. Sin embargo, la etiqueta en este caso nos ayuda a entender un Sí. poquito más el contexto en el que él Ujú. vivió y por el cual optó por hacer estas conductas para solventar Ujú. un poco su sufrimiento, que al fin del día es que nosotros lo hacemos, pues. Nosotros no asesinamos, pues, pero nosotros hacemos cosas para sentirnos bien. Y muchas veces esas cosas para sentirnos bien no necesariamente tienen consecuencias a largo y mediano plazo. Me acuerdo en la universidad, cuando yo tenía que entregar una tarea,
que nos dejaban con 3 meses de anticipación. A mí me generaba ansiedad el hecho de que tendría que entregarlo a 3 meses y me ponía a hacer otras pendejadas que me hacían sentir bien en el momento, pero que atrasaban ese proyecto. Y ahí me tienes un día antes haciendo un proyecto de 3 meses en 12 horas. Y con el estrés más. Exactamente. Más, en su momento, todos los que son 89 días antes de la entrega del proyecto, pues yo me sentía bien haciendo otra cosa. Yo me sentía bien saliendo con mi novia, yo me sentía bien saliendo a la plaza, yendo al cine, en vez de hacer mi trabajo, porque postergaba. Claro. Y tenía una explosión de emociones cuando terminaba el pinche proyecto. Y al último, ¿cómo terminaba? Pues no me sé. Y que hasta cierto punto es reforzado, porque dices, ahí está, sí la hice. Sí, ajá, exacto. Y ahí el tema. Lo terminas haciendo. ¿Cuál es tu conclusión, señorita Leslie? Que yo solo sé que no sé nada. No, nada más, o sea, digo, a lo mejor ahorita no me voy a poner tan psicológica, pero pensaba, hace rato me quedé clavada cuando decías toda la serie de bagaje, el contexto, porque al final también como seres psicosocioculturales, que tiene mucho que ver también el factor cultura y sociedad, y ahí va, eso sí, que trabajar y como romper estos eslabones que se hicieron a través de la historia, de desestigmatizar la psicología, ¿no? O sea, que exactamente tiene una función mucho más loable, quizá de lo que en algún momento hubiéramos pensado, pero a nivel social yo decía, en los 70s fue cuando se dio mucho el tema de los asesinos en serie, hasta me acuerdo de la canción Psycho Killer, ¿no? O sea, decía que también entre lo que decíamos en el contexto del machismo, un montón de cosas a nivel del ejército, la Segunda Guerra Mundial, todo eso tiene un gran impacto, pero también fue cuando vino este movimiento de la psicodelia. Eso me llamó mucho la atención, porque dije, eso fue como muy estimulante en muchos sentidos, para muchos sujetos en aquel entonces. Conocemos algunos, no conocemos un chingo más. Es que también el contexto, fíjate, salimos de una Segunda Guerra Mundial en 1945, donde se regresaron padres afectados por la guerra, donde la violencia era sumamente premiada y donde normalizada por el tema bélico. Exacto. Y de repente pues empiezan esos 30 años donde van saliendo estos pequeños que vienen creándose en estragos de la guerra, donde la violencia es premiada, donde no tienes dónde expresar esa violencia, porque anteriormente la tenías, ahí sí en la Segunda Guerra Mundial era posible matar, era premiado matar. Alguien que se le premió matar, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Que la violencia es una buena forma de regulación. Pues, o que en ciertos casos es necesaria y que la puedes ejecutar. ¿Qué pasaba también en la guerra? Mucha droga, mucho opio. ¿Qué le enseñaba yo a regular a las generaciones? Pues que las drogas también funcionan como regulación. ¡Pum! Esta época de psicodélicos. O incluso que ni siquiera tenías otra forma de regularte, pues es como de, bueno, es que yo usaba esto, no te puedo enseñar a ti, hijo, otras cosas diferentes, otras estrategias, porque yo no las tengo. Porque también era cuando estaban peleando, bueno, en esa época estaban peleando con Beck y Ellis con el tema del psicoanálisis y todo este tipo de situaciones donde yo soy el chingón y bla, 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 bla. Y no había como tal una unión donde dijeran, pues sí, güey, tú y yo no somos los chingones, pero tenemos algo que atacar, güey, que tenemos que consolidar para poder ayudar a quien viene. No, era un desmadre la psicología. Pues sí. No había quien entendiera estas situaciones, no había quien paliara estas situaciones y pues al día de hoy seguimos viviendo las consecuencias. Sí, vaya. Esa es la conclusión. Vaya, Tacubaya. Sí, está bien cañón cuando lo pones ya en esta perspectiva, pues, en cuestión de conductas, de qué hicieron, por qué lo hacían, qué función tenía. O sea, ya cobra un sentido, que no se justifica, pues, pero sí tiene un sentido y es bien interesante decir, güey, pues es que cómo no, si el contexto lo que hablamos en algún momento, ¿no? Lo que tú decías, en algún momento todos hemos tenido conductas sumamente disruptivas que dices, estoy a un paso de querer deschavetarme. Sí, cuando de que se me pierda, o de partirle en su madre a ese que tengo enfrente. Claro. Entonces, el contexto, claro que lo propicia, y las situaciones y las vivencias y la historia de aprendizaje y pues todo, o sea, está bien cañón. Busca quien te dé terapia basada en evidencia científica. Por favor. Por favor. Pues nos despedimos. Búsquenos en Sibam. Bueno, al menos a Leslie Mezquita. Ya no la busquen en Sibam. Sí. A mí búsquenme por teléfono a decir. En sus redes
ya te voy a decir lo de Siva. No, tú, ¿cómo dice? Tú preséntate, yo me presento, o sea, pero no ella en sus redes personales. Ah, pues, yo eso me refiero. como psicóloga Carla Quintero. A mí me pueden encontrar también en las redes como SIVA, Clínica Integral de Salud Mental. Mi nombre es Marcos, un servidor, y nos vemos la siguiente semana con un poquito más de esto. Adiós. Bye.